mal estudiante. Ni tan mal. Pero perdiste un año, eso es grave. Sí, lo peor, En es que ese me quedé, tiempo. y lo peor es que me quedé en 12 materias, pero la 12 atiné a materias. 6, ¿cachai? O sea, ¿Y qué te decía tu papá? a ver, mi papá lo único que decía, verán, yo puedo pasar todo. Ya. Porque decía, ya, si no te da, no te da. Pues. O sea, si no te da ya nada. Si ¿qué eres podemos bruto, hacer? eres bruto. Ajá, Ya. tal cual. Pero lo que único que decía, oye, la conducta sí necesito que tengas bien. Ya. Porque es lo único que te enseñamos aquí. Ya. O sea, que Productos del Chef nace con una receta. ¿Quién hizo la receta? En ese tiempo mi tía nos dio una receta. Ya. Primaria. Claro, donde arranca todo. Que empezamos, ya empiezas a tener que facturar, ya empiezas a tener estructura financiera. Claro. Pero Empiezas a formalizar todo, ¿no? Ajá, y empieza a tener un crecimiento muy acelerado. Y no tal vez por la gestión, sino porque el mercado se desarrolla así. Ya. Entonces, O sea, podías potencializarlo ajá. más. claro, y en ese momento todavía no tomas conciencia de las acciones que haces. Sí, poníamos promoción, fuimos una de las primeras negocios familiares en las perchas de Supermaíz que empiezan a aplicar descuentos. Ya. Promociones. Ajá, que empiezan a manejar el tema de redes sociales. Ya. El tema de buscar un fin social también para tu empresa. Ya. Sin tener una estructura marcada y sin tener un objetivo claro. O sea, a ver, lo primero que te preguntas y lo primero que te come es, oye, ¿qué tan bueno eres? Oye, ¿qué? ¿Eres bueno para tu negocio? ¿No? ¿Eres suficiente para tu negocio? ¿Eres suficiente persona? ¿Eres suficiente empresario? ¿En verdad estás hecho para esto? Pero trabas vas a tener en todo lado. O sea, Ya. sí, en un lado más que en otro, en este país es muy complicado porque a la vuelta de la esquina está un paro. Ya. A la vuelta de la esquina está un apagón. A la vuelta de la esquina está un secuestro. Pero trabas vas a tener en todo lado. O sea, al Ya. final, el que puede salir aquí donde te pongas, yo creo que la rompe. Cariño en el que me empieza a despertar cuando yo voy a ver a estos abuelitos y te abrazan. Ya. ¿Y ahora qué haces con la fundación? ¿Qué haces? Bueno, nosotros como marca, como Productos del Chef, donamos desayunos todos los miércoles. En el Parque del Perpetuo Socorro damos desayunos a 250. Con la fundación. Con la fundación, a 250 adultos mayores. ¿Eres de izquierda o de derecha, de centro? ¿De qué eres? No sé ni siquiera qué significa ser de izquierda, derecha, de centro. Y no te importa. No me importa. Porque Ya. sí, mucha gente va a decir, no, pero es que, brother. Te van a morir. mirar tus amigos empresarios, Sí. los de la fundación que van a decir, no, la derecha no. Pasa. Ya, pero lo que. Pero la mayoría de jóvenes, tú te relacionas con un montón de gente que discuten sobre estos temas o ya les importa un carajo. Tengo un pana, Rubencito, pero él ya es muy adulto, en cambio. Ya. Él es de izquierda. Ya. Entonces, claro, ahí discutimos un poco por Hierba Luisa y otro poco por Avena Quaker. Entonces, haz lo que te apasione. Lo que te gusta. Haz lo que te guste. Sé quién quieres ser. Dios te puso aquí todas las cosas. Dios te dio este mundo maravilloso para que puedas ser dueño de esto. Ya pareces pastor. No. Todavía creo que mi lenguaje es todavía muy fuera del lugar Muy y del inclusivo. contexto para poder ser un pastor, pero sí Muy doy bien. gracias a muchas personas que se metieron en este rumbo Qué bien. de ayudarme a conocer a Dios. Don Luis también, Don Luis Astudillo, todas las Qué bueno. mañanas me manda un devocional. Ah, qué bien. Voy a casi Y a 2 ti sí años. te hace falta de lo que veo. Todos los Qué bueno. días. Y Es tienes parte que del ser constante. proceso. Y eso, o sea, confíen en ustedes, confíen en Dios, confíen en esa parte suprema. Aquí donde ocurre la magia. Te invitamos a la planta de producción. Acompáñanos. Aquí es donde se cocina el verde. Aquí realizamos el proceso del molido. Aquí es donde se realiza el proceso del amasado. Aquí es donde se hace el proceso del formado. Este es el proceso del llenado. Aquí es donde finalmente se empaca el sabor para todos los hogares ecuatorianos. En Producto del Chef priorizamos la calidad, contamos con certificación BPM. Te invitamos a disfrutar de nuestros productos. Sin filtros con Marco, el podcast.
el podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Quiero pedirles un like o también que se suscriban a nuestras redes sociales, en especial @Sin Filtros con Marco en YouTube y todas las redes sociales que por supuesto también retransmiten este programa. Quiero agradecer a Leo Clan, quien nos ayuda en la producción de cada uno de nuestros programas. Además, a Taquic TV, quien tiene más de 200,000 seguidores, nos retransmite. También La Voz de Paquito, con más de 300,000 seguidores que nos retransmiten. TV Purúa en señal abierta y también en todas sus redes sociales, que en total llegamos a más o menos 600,000 seguidores que semana a semana retransmiten pues este programa de Sin Filtros con Marco. Y ahora tenemos pues claro, hay que cambiar un poco de ambiente. Hemos estado bastante serios, complicados, pero hoy quiero tener un invitado muy especial. Es Luis Murillo, un emprendedor, ya lo van a conocer, muchos no lo conocerán, algunos sí, pero este invitado va a ser muy especial porque vamos a tratar muchos temas que a veces no se tratan de manera formal. Y mi programa es, por supuesto, Sin Filtros. Y aquí vamos a ver una experiencia de vida, porque de eso se trata cada programa nuestro, ¿no? De ver cómo aprendemos de las cosas buenas y cosas malas. Bienvenido, Luis, a mi programa. Muchísimas gracias. ¿Qué te digo, Luis o Lucho? Luchito está bien. En el bajo mundo me conocen como Lucho. Bueno, empezamos. A ver, Luis, para ubicarte un poco rápido para los que no te conocen, ¿quién eres hoy y qué es Productos del Chef en una sola frase? Calidad. Muy bien. Así es que ya vamos a hablar sobre tus productos. ¿Qué te mueve más? ¿La cocina, el negocio o el servicio a la gente? Me mueve más el servicio a la gente en primer lugar. ¿Ya? ¿Y tu marca, fuera del plato, qué ingredientes la definen? Pasión. Ok. Bueno, ya hicimos como decimos, una probadita de qué es lo que vamos a hablar, de unos productos, de un emprendimiento, de una empresa, de unos negocios que mucha gente pues la sufre, la vive, la suda a diario. Ahora cuéntame, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en la ciudad de Quito, según mi cédula en Santa Prisca. Eres quiteño. Así parece. Nada de chagra ni nada de cosas, ¿no? Con sangre riobambeña por parte de mi papá, con sangre lojana por parte de mi mamá. Soy quiteño de corazón. ¿Y qué tal esa mezcla? Ay, ¿qué te digo? Pues, o sea, bastante dura, la verdad. Uno que come bastante papa, el otro que come bastante yuca. Repe. Se complica, pero linda. Es una mezcla muy linda porque aprendimos muchas cosas justamente con abuelos también. Cuando uno pasaba las vacaciones en Riobamba, pasposo ahí un poco sin bañarte casi en el 2 meses. En el páramo era increíble. Entonces son partes que las vives, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuántos hermanos tienes? Somos 3. Ya, ¿y tú eres el último? El último. El conchito. El jodido. Sí, bastante. Ok. Saluda a mi hermana Betty. Mamita, estoy en televisión. Y yo quiero agradecer a mi mamá, a mi papá por hacer esta belleza. Nada modesto, pero por si acaso es casado, no se emocionen, tranquilos. ¿Qué te enseñó la familia sobre el trabajo, la disciplina y la humildad? Cuéntame de tu familia, o sea, ¿tienes valores, principios? ¿Cómo fue tu familia? Ellos sí, migrantes de Loja, de Riobamba. ¿Naciste tú aquí? A ver, bueno, papá y mamá, historias completamente casi similares. Salieron de muy corta edad a trabajar, siempre buscando un mejor futuro para ellos o siempre en la búsqueda de oportunidades, ¿no? Papá salió casi de 8 años, mi mamá salió de 6 años de su casa. Papá fue a trabajar por la costa, en tema de verde, caña. Y mi mamá también salió para el tema de ama de casa. Lo que hemos visto siempre ha sido esa parte, ¿no? La parte luchadora de mis padres, siempre por buscar lo mejor para nosotros. Que no nos falte nada, la verdad es que, bueno, estábamos en una época de que no te falte comida, que no te falte vestimenta, pero siempre centrado en el tema un poco lo más. Esencial. Lo esencial. Bueno, ahí hay discusiones, ¿no? ¿Qué es lo esencial para ti? Ya vamos a llegar a ese punto. Pero tú como niño normal, tranquilo. Define normal también.
O sea, un niño que nació de 8 meses, creo. Sus primeros. Entonces ahí es el problema. Los que nacen Dicen 8 mesinos son un milagro en primera instancia. Somos bastante dinámicos, creo que esas personas a la lucha siempre tratando de luchar. Desde que naces, nací también con una hernia. Me operaron recién nacido, 2 meses fuera de mamá. En incubadora, mamá siempre visitando, pues y siempre con ellos horarios complicados de trabajo, pero siempre que creo con la unión familiar, siempre mamá, papá, hermanos dentro de casa, siempre bien definidos esos roles, que ahora creo que son la esencia de lo que uno ¿Crees que eras un niño pobre? ¿Veías que tenías algunas carencias? ¿Sentías eso o no? Más que pobre, con temas limitantes, o sea, obviamente la economía no era la más idónea, éramos 3 hermanos. ¿Cuál era tu dificultad en la niñez? Que tú recuerdes. Dificultades. Bueno, es que también, ¿qué son dificultades? O sea, como guagua, digo, lo que tú valoras en tu valoración hoy. ¿Qué era lo difícil para ti? ¿Qué es lo que veías de dificultad de guagua? O sea, pasar mucho tiempo, digamos, solo, por ejemplo. O sea, esas creo que son limitantes que te van formando. Mira, yo cuando era niño era una persona muy introvertida. No es que yo era una persona suelta como ahora soy, que puedo conversar, hablar. Yo creo que no tuve una novia en todo mi periodo de escuela y casi colegio. Porque siempre era como que la vergüenza, como que ¿qué te falta hacer para hablar con alguien? O sea, siempre creo que esas fueron más que limitantes, más que pobreza, limitantes. Y es un tema muy interesante. Las familias migrantes, más allá de migrantes, hoy ya es una regla. Por ejemplo, tenían que trabajar papá y mamá. Obligado. ¿Ya? Y eso es lo que a ti te complicaba. ¿Y no tienes alguna complicación en torno a ese tema de soledad, de complicación? A eso me refiero. Bueno, hay muchas personas que te hayan puesto en alguna circunstancia complicada. Creo que la adolescencia es un momento complicado. La niñez es un momento complicado. Sufres de bullying, sufres de que te ¿Qué peguen. bullying te hacían? Yo primero hasta los 15 años era chaparrito y panzón. Claro. O sea, la gente se abusaba de esa parte. ¿Cuál era el apodo que te decía? A mí me decía Luchito Murillo, bájate el calzoncillo. Ahora les hubiese dicho, pero claro, antes lloraba. Ahora, claro, les dijera, bueno, ¿sabes qué? Dale de uno. Pero ahora ya se complica. Entonces, esas partes, la inseguridad sobre todo de niños, o sea, porque no tienes esa parte de que ahora el camino de aprendizaje de hoy en día de un hombre de 37 años es eso, o sea, las palabras te mueven y te construyen y así mismo te destruyen. Entonces, eso digo, o sea, una niñez completa por el esfuerzo que mis papás hacían siempre, o sea, siempre era un esfuerzo para ellos. Mi papá era la persona que cocinaba en ese tiempo. Siempre nos tenía una avena quaker para el almuerzo. Todo podía faltar. Sin hacer publicidad, por favor. Perdón, cierto. Una avena tienes que decir. Una avena. Sí, qué vaina. Pero es que sí era quaker, bro. Y miren esos brazos. Entonces, claro, sí. Mi papá siempre tenía eso. Entonces el papá era el Sí, pues yo a partir del tercer mes de nacido, y claro, mi mamá tenía que trabajar salía de casa, bueno, vivimos súper alejados en la mitad del mundo, y ella salía tipo 5:30 de la mañana, y regresaba tipo 10:30 de la noche. Todo el día. Todos los días. Y de lunes, de domingo a domingo. De domingo a domingo. Entonces, ¿quién era el que más tenía tiempo? Papá. Papá a veces salía tipo 5 o 4 de la tarde, a veces bajaba o a veces le esperaba a mamá, pero el fin de semana siempre estaba él en casa. Claro. Entonces, claro, los fines de semana, en vez de dormir, tenías que estar ready tipo 7 de la mañana para estar arreglado todo y para poder lavar tu ropa. O sea, las cosas de la casa. ¿Hacías falta ese tema? Algo te conmovía que a lo mejor el resto de familias tenían su papá, su mamá en la casa y tú no tenías esa posibilidad. ¿O no lo pensaste? O sea, no lo entiendes a esa edad. Creo que lo ves normal. Tu mamá tiene que trabajar y tu papá también tiene que trabajar. O sea, lo ves normal. Ahora entiendes que tal vez creces con carencias, pero no es culpa de nadie. Al final son las situaciones que tienes. Ok. ¿Tu adolescencia cómo fue? Bueno, hablemos de adolescentes. Cuando uno se pone, las hormonas se le disparan, ¿cómo fuiste?
un A ver, bueno, adolescente normal. hasta tercer curso estuve en un colegio particular en Yeah. la mitad del mundo. Yeah. Un círculo muy cerrado, un Yeah. colegio de gente que lo... Gente de bien. Gente completamente de bien. O sea, lo más rudo que podías hacer era tomarte una Ponimal. En lata, ojo, Yeah. en lata. Eso era pero lo más top que hacía. Que podías hacer como, Claro. como algo malo. Claro, es como de ahí era hasta tercer curso salías en bicicleta, jugabas, Yeah. ibas donde tus panas que tenían play, jugabas. Era una persona, o sea, hasta ahí una mente muy tranquila, muy natural. Yeah. Salí de tercer curso, bueno, me jalé un año. ¿Eras buen estudiante o Ah, mal ¿qué va a estudiante? ser? O sea, Eras mal estudiante. ¿Y por Ni qué te- eras mal estudiante? ni tan mal. Pero perdiste un año, eso es grave. Sí, lo peor En es que ese me quedé, tiempo. y lo peor es que me quedé en 12 materias, pero la 12 atiné a materias. 6, ¿cachai? O sea, ¿Y qué te decía tu papá? a ver, mi papá lo único que decía, verán, yo puedo pasar todo. Ya. Porque decía, ya, si no te da, no te da. Pues. O sea, si no te da ya nada. Si ¿qué eres podemos bruto, hacer? eres bruto. Ajá, Ya. tal cual. Pero lo que único que decía, oye, la conducta sí necesito que tengas bien. Ya. Porque es lo único que te enseñamos aquí. O sea, que seas correcto. que Ahora seas- entiendo, tú por eso sacabas malas notas, pero Ya. en conducta no te pegabas A ni una veces, ni a una ve- por ni malta. Ajá, a veces, claro. Pero sí, o sea, el tema de educación. No la fue tu necesito. fuerte. Nada, pues, o sea, O sea, ¿qué no te gustaba? todo. O sea, ¿qué no te gustaba? El colegio, los profesores, ¿qué? O sea, Creo que. pero es que mi programa es sin filtros, ¿no? Ajá. Aquí hay que decir de todo, porque hay Creo unos que, que en dicen, este- sí, yo estudiaba, tenía buenas notas, En me este gustaba la punto escuela. creo pero- que era una persona que veía que, claro, las otras personas hacían mérito, las felicitaban, que sí, que no, Claro. o por su familia tal vez. Como insisto, la mitad del mundo era algo pequeño, Claro. entonces todos se conocían entre todos, había gente que aportaba más económicamente a la institución, que sí, que no, y les trataban mejor. Ahora uno no le di mucha importancia, la verdad, al tema de tener una buena calificación. O sea, Ya. ¿para qué? Ni tampoco en casa te decían, te sacaste Ajá, o mala sea, nota. no había Tranquilo. festejo ni por. Ya, una alta calificación para mí ya era un 17, un 18. Ya eso te Ya, sentías de mucho. pero tampoco es que te felicitaban por eso, tampoco te hablaban porque tengas menos de 15. Ya. Entonces decía, no fue importante. Ahora entiendo su importancia, ¿no? Claro. Hoy entiendo. Jóvenes, es Ajá, importante. Sí, vean, lo hablo por experiencia propia. Ahora entiendo que el hacer deberes no es por el conocimiento, Ah. sino es por la dedicación que te tome Y por la sentarte disciplina. y la disciplina que genera este tipo de cosas. Ahora Ajá. lo entiendo muy bien. Ok. Pero en ese tiempo, Entonces, tuviste una adolescencia normal. hasta tercer curso. ¿Qué pasó en tercer curso? No digo que me jalé el año, Ya te jalas del año y de ahí paso a un colegio fiscal, Ya. en la mitad del mundo igual, y ahí sí se complicó. Pues. ¿Pero qué pasó? ¿A qué Son llamas se comple- complicó? son zonas completamente diferentes. O sea, de una zona de pagar un colegio ya es un poquito más caro, ya es la gente como que es diferente, el trato incluso entre compañeros. Ya. En un colegio fiscal te tratan por el apellido. Claro, Murillo. Ajá. Acá en Ya. el colegio particular te tratan por el nombre. Ya. Desde ahí era ya un conflicto, decía, carajo. ¿Y qué pasó ahí? Pues a mí me gustaba ir con el uniforme planchado, los zapatos brillositos, Claro, todo como siempre. que bien. Niño bien. Claro. En el otro colegio andan a la miércoles, o sea, ibas con la camiseta, con la camisa por afuera, Claro. el resto iba así con los zapatos. Y claro, te Y empiezan a nadie ver, te decía nada. te empiezan a ver como el aniñado, Ah, sí. Ya. te empiezan a ver como que, Pues es tú era el que Murillo. peinabas con Yo me peinaba, brother, Claro. o sea, la conchita, así, de niño bien. todo bien brother, guagua, claro, ¿no? o sea, Planchadito el pantalón, todo, los todo, zapatos todo limpios. perfecto, pero el resto no les importaba eso, o sea, como Ya. llegabas a la final. En esta parte, claro. Y ahí te dañaron. Todavía no me dañé tanto, pero ya empecé a ver una manera diferente de actuar, ¿cachai? Imagínate que una vez nos amarraron un brazo con otro brazo Yeah. de otro compañero y dice, oigan, desen. Con la una Claro, mano, nada o sea, más, te claro. ponían un guante en cada mano y date. Claro. Y después era, ¿y quién más se quiere dar con él? Y Yeah. claro, alzan 4. Yo no sabía que les caía mal a 4 del curso, ¿cachai? Y claro, date. Porque si no te dabas ahí, Y eras... te sacaron la madre. Claro, pues claro, guambrito. Yeah. Pues todavía recién llegado, imagina. Claro. Entonces, ahí empezó tercer curso para cuarto curso y lo peor es que en este colegio yo era bueno en inglés. Ya.
El relajo es que me quedo a supletorios en inglés. Ya. Por no presentar deberes, más que por conocimiento, fue por no presentar deberes. Y lo peor es que ya me quedo a supletorio y me quedo al supletorio del supletorio. Ya. Y ahí sí ya le tocó ir a mi hermana, pues porque ya dice brother, o sea. Claro, tu mamá no tenía tiempo, tu papá tampoco, tu mamá, Claro, tu hermana mis mayor. hermanas eran mis mamás. Ya. Entonces va mi hermana y me dice, oiga, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué no pasa mi hermano? O sea, ¿qué? Claro. Y le saca la lista, ¿no? Yeah. Dice, vea, no me presentó todo el segundo trimestre, no me presentó nada. Ya. El último me presentó a medias y yo le estoy dejando no por conocimiento, sino él se está quedando Lo por, que es vago. por su falta de responsabilidad. Claro. Vago. En ese tiempo ya me iban a cambiar al colegio francés. Ya. Para poder, claro, Pucha, ya. Top, dijimos. Pero ibas a dañar al pobre colegio francés de Claro, puro porque iba aniñado. No, pero es que ese colegio también era medio complicadito. No, Ya. O sea, amigos de ahí. Pero Yeah. bueno. ok. De ahí ven mis papás que me quedo y me pasan a otro colegio que se llama David Ausubel, Ya. en el corazón de Cotocollao. Ya. En este colegio, ¿cuál era la mecánica? Que en 6 meses pasabas un año lectivo. Ah, Para mí, perfecto. claro. Pero era en el corazón de Cotocollao, bro. Sí, pero te tocaba hacer los deberes. Así sea en 6 meses. Claro, pero bueno. Ya. El tema es que en este colegio entramos con 3 panas más, que también Ya. se jalaron el año. En cuarto curso se O sea, jalaron. ya hicieron club de jaladores Ajá, del ajá. año, ya. Entonces, claro, nuestros papás ya no sabían qué más hacer con nosotros y nos dijeron, vean, Por último. ¿qué es lo vayan peor que para puede allá. pasar? Ya. En este colegio, ñaño, iba la... Era complicado porque recibían los problemas de los problemas de los problemas. de O sea, otros ahí colegios. reciclaban todo lo que no, estaba. no podían, qué sé yo, ya tenían terceras matrículas en otro lado, ya no les cogían en ningún lado, te Y cogían ahí acá. te cogí. Y fuiste a parar ahí. Y fui a parar ahí. Claro, mi mamá el día que me fue a dejar lloró, pues. Claro. Porque aparte parecía un centro comercial adentro, pero de esos así feitos. O sea, eran Ya. ventanales, barandas y Ya. era como un centro comercial, las aulas. Pero te merecías. ¿Por qué? Después hablamos de eso. Entonces, Pero según una familia normal, te merecías. claro, O sea, claro, tú no- en teoría era castigo. Claro, porque Pero no sabíamos estabas castigo en para un quién, a colegio ver. pagado, luego te pone un fiscal y de todos te salen. Encima con claro. club de jalados, de y los jalados, ya. Y el tema es que en este colegio te aceptaban como vengas. O sea, Ok. tenías arete, entrabas. Tenías Ok. cabello largo, entrabas. Ibas como rockero, entrabas, no importa. Ya. No importa, o sea, no importa ni ¿Y tu tú estrato. cómo llegaste allá? Yo seguía como un niño bien casi. O sea, bien Ah, o sea, vestido. cada vez ibas bajando. Entonces Ajá, ya era estabas de niño una bien, ya. medio bien, aquí ya se empezó a complicar. Lo malo que tenías es que ya no ibas planchado el pantalón, Sí, nada más, sí, sí, porque sí, como sí, en lo sí. otro. Acá Ya, ya, claro. ya ibas ya más o menos tratando para hacerte. Ok. Terminas esa etapa, te graduaste. Sí, me gradué antes de mis compañeros que no se jalaron el año, cacho. Ah, Porque claro. claro, haciendo cuentas terminé casi 6 meses antes que mis compañeros que no se jalaron el año. Para que vean, aprendan. Todo tiene solución. O sea, Claro, o sea, no era calculado tampoco, ¿no? O sea, fue de sopetón y eso apostándole a que no nos íbamos a quedar, ¿no? Pero nos enseñó muchas cosas Ya. este colegio, o sea, ¿qué aprendizaje tienes de eso? imagínate que yo tenía un compañero que una vez, una mañana, entró robándole a una chica en la esquina de Cotocollao. O sea, era ladrón. Ajá. ¿Ya? Entró. A lo que yo llegué le encontré, estaba acostado sobre un pupitre. Ya. Y el man... Pero es que empezamos clases y entran 2 chapas con un señor con una llave de ruedas. Ya. Nosotros quedamos así, ¿qué pasó? Entran, dice, ese es. Claro, le hacen requisa y le encuentran el teléfono de esta chica en su mochila. Ya. Total es que, claro, el pan había entrado robándole la mañana antes de entrar al colegio a la chica. Ya. A nosotros jamás se nos perdió un lápiz. Jamás. Pero afuera Claro, el man. era su trabajo. Y aparte le sacaron esposado de clases. Uy, qué terrible. Y ¿Y el qué- man regresó 3 semanas después. No a clases, obviamente, pero ya era. Sigue ¿Y qué siendo parte. impacto te dio eso? ¿O qué reflexión te dio en ese momento? ¿O era... Brother, cuando respetas a tu gente, respetas a tu gente. Ya, no importa lo que sea. Eso digo, nunca nos faltó nada. Ya. Nuestras mochilas se quedaban ahí y el pana se quedaba en clases. Se quedaba en el aula. Y nunca se Nunca perdía nos faltó nada, ni un borrador. Nada. Es más, en las otras escuelas posiblemente se perdía el lápiz, el borrador, Ajá, que es pero acá- normal. Acá nada. O sea, y aparte éramos Ya. un curso de 18 personas, porque aparte elijo una carrera de químico-biólogo, Ya, en donde éramos 18
Che, o sea, aparte eras genio, pues, Ajá. ¿no? O sea, ni sociales, Ajá, sino... el que sabe, sabe, y el que no, no sé. Por ahí saben decir unas cosas, pero no, aquí no estamos para, vemos, pero no juzgamos, vemos, pero no juzgamos. Entonces, claro, versus otros cursos que eran de 40 y pico, Yeah. éramos minoría. Y claro, ¿qué pasa con las minorías? ¿A quién se la cargan siempre? A las Yeah. minorías. Claro. Entonces siempre nos buscaban relajo, siempre nos buscaban bronca, pero creo que éramos un curso bastante unido. Creo que en esas deficiencias, porque bueno, ahí se conoce todo. En este colegio ya empecé a conocer el trago, el tabaco, una que otra droga. Entonces ya Sí. empiezas a A ver otro tipo de mundo. completamente diferente. Claro. Completamente diferente a tu burbuja en la que vivías, de vivir en un círculo Claro. muy cerrado, a otra que ya te expandes. Bueno, en el colegio, en el colegio público ya conocía, más que conocerlo, ya escuchabas de nightclubs, Claro. ya escuchabas de tomar, ya escuchabas de drogas, pero las mantenías lejos porque sí, seguía segmentando a mis panitas que también eran jalados del año, venían de otros Yeah. colegios, pero también eran chicos bien. O sea, más nos daba importancia seguir Yeah. saliendo en bicicleta y ese tipo de cosas. Pero claro, acá ya en Quito ya empiezas a tener otra realidad completamente diferente. Ya es Quito, obviamente, y Claro. ya te digo, acá vea, sin estigmatizar zonas, ¿no? Pero teníamos compañeros de la Rol 2, Comité, La Bota, de barrios peligrosos. Eran nuestros Y que compañeros. tienen conflictos sociales, ¿no? Eran nuestros Claro. compañeros. Imagínense que el primer día de clases, me acuerdo cierta, y bueno, estaba ahí con mi pana Dino y Mario, en el primer día de inauguración, justo había de dos grupos de estos, de Yeah. tipo de bandas, Ajá. y se agarraron a puñetes. Yeah. Y había un filo de una columna, intacto, nuevo día de clases. Le hizo comer la filo de la columna con la frente. En Y serio. lo despostillaron a ese filo. Y de la eso columna. pasaba en las escuelas. Ahí en el colegio, ahí en la formación, el primer día. Y nosotros con mis tres panas éramos así. En nuestros otros colegios, o sea, bueno, por lo menos en el Claro. privado no pasó nunca Tú eso. hablas cosas serias, ¿verdad? Porque esto no se habla. Siempre dice mi escuela era la mejor. yo la- sí, la- o sea, teníamos escuelas complicadas, ya te digo, o sea. Y hasta ahora, ¿no? O sea, a veces tapamos el sol con un dedo. Sí, ¿por qué? Porque la reputación de la escuela. Sí. O sea, ve, yo de mi sobrino estudia en un colegio en el norte de Quito, mi sobrina igual, y de hecho los padres de familia hablan cosas de que Claro. los chicos ya están vendiendo estas gomitas de Switch. Claro, Niños de 12 terrible. o 11 años que están consumiendo este tipo Y de es cosas. una realidad, ¿no? Ahora, vamos avanzando. Bueno, ya te gradúas antes que tus amigos que inclusive se dedicaban. Tú más rápido cogiste el camino más rápido, de 6 meses, 1 año. ¿Y luego qué? ¿Qué pensabas ahí? ¿Qué pensabas hacer de tu vida? Luego del colegio, trabajar. O sea, el punto era... Querías ir a trabajar. ¿No pensaste en la universidad, estudiar? sí y no. A ver, bueno, ¿cuál era el sueño de mi papá? Tener un ingeniero en la familia. Ya. Porque claro, tengo un tío que es ingeniero petrolero y él decía Ya. a mi papá, quiero que seas como él. Y es bonito, mucha, un Claro. alma de Dios. Y más que todo, el tema económico. Claro, Vas a claro, ganar bien. claro. Entonces, bueno, no tenía claro mi panorama después del colegio. Ya. Entré a la facultad de petróleos en la central. Ya. Entré a primer año, horario súper complicado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Tenía a veces 3, 4 horas huecas que te daba chance para chumarte y para regresar a clase. O sea, tú fuiste a un... Sí, o sea- si vas a la central, vas a... Sí. Vas sí. a disfrutar la vida, no a estudiar. O sea, y aparte a ganar puestos. No, pues o sea, yo sí pasé a primera porque estaba en el prep. Ya, Y sí después no pasas. pasé a primera. Esa ya era un éxito. Ya, sí. ¿Y de ahí qué pasó? Afortunadamente el colegio ayudó en materias puntuales, porque claro, Yeah. también en el colegio no me dieron inglés, no me dieron Yeah. computación, Ya. no me dieron ciertas materias como que ellos dicen de relleno, pero en la Yeah. vida en verdad sí te funciona. Pero lo que sí me aplicaron fue química, física, anatomía, biología, Yeah. materias fuertes para nosotros que me ayudaron mucho en la universidad. Yeah. Entonces, por ahí rendimos, pasamos, pero claro, ya se sentía el tema de falta de dinero. O sea, Claro. ya quieres algo más. Claro, ya, Y ya empiezas con tus novias, ver amigos, ver todavía cuestiones. no tenías, ¿no? Imagínense cómo Sí. era, o sea, era todavía un poco más introvertido. ¿Seguías introvertido? Sí, sin seguridad de mí.
O sea, siempre Oye, estaba... qué cambio. Hoy eres una persona extrovertida, Sí, totalmente lo ahora contrario. es completamente Ya diferente. vamos a ver ese tema. Entonces, bueno, a la final no terminas de la No, universidad. No, pues, si no, imagínense. Yo hubiera estado ganando mucho dinero, como O el capaz tío. ya estaba afuera porque hicieron reformas a pilas. Pero lo Claro. que sí era, claro, no tenía claro qué quería hacer en ese Tú tiempo. tenías un modelo, un mentor, alguien que te decía, bueno, tu papá nos estás diciendo a alguien, pero alguien que veías, que podías, decías, yo quiero ser esto. Mis tíos, Ya, netamente tíos, Ya. o sea, ya, veías obviamente de dónde salieron, de dónde salió la familia de mi papá, y tú dices, oye, son gente que en verdad se esfuerza, gente que trabajó, que la sudó, y llegaron a ser, y son gente importante, o sea, gente para Ya. mí que en verdad ha labrado su camino a pulso. ya. Eso más que tener figuras externas. Ya, ok. Vamos a lo primero. Y luego, ¿por qué decides? Veo que tú estudiaste para chef. Estudié tecnología en alimentos, la verdad. No es chef. No es chef. O sea, ¿Cuál es la diferencia? Disculpa la el ignorancia. chef te da el grado de trabajo que tengas, o sea, más el tiempo de profesión que tengas. Ya, De ahí simplemente sales, yo soy un tecnólogo en alimentos, ya. pero claro, ¿Y por qué? todo este tiempo de acá, porque la tecnología era mucho más rápida. Ya, o sea, tú querías Sí, o sea, a siempre lo que tienes vamos, de cortar caminos. iba a trabajar, o sea, claro, Ya. y en ese tiempo empecé a trabajar en Corporación Favorita de cajero, de Ya. cajero de medio tiempo y de fines de semana y feriados. Entonces, claro, mi mamá como trabajaba también en corporación, mi mamá ¿Y dijo, no bueno, pensaste hacer carrera en corporación la favorita? sí, o sea, pero mis inicios también fueron complicados. Yo empecé en un Aki, Ya, en donde tú eres de todo. Claro. A tus 18, 20 años te tocaba descargar el camión del azúcar, el camión de colas, el camión, y claro, no es que seas una persona tan fuerte en ese momento. ya, Entonces te tocaba el perchar también este tipo de Ya. productos y son cosas muy pesadas. claro. Entonces dijimos, trabajemos. O sea, ya tenía mi sueldo, tenía mi salario, seguía estudiando. Seguías la vida loca. Sí, mi papá me ayudaba bastante en la ¿En la vida universidad. loca? No, en la universidad. Ay, ay, ay. Todavía- Bueno, ahí empezamos un poco la vida loca y el tema del trabajo Yeah. también. Sí, la tecnología en alimentos para mí... ¿Por qué? La cocina me parecía en ese momento... donde Cocinabas en casa. No, o sea, pero viví la imagen de mi papá cocinar, la Yeah. mamá de... No de al 100%. Pero de mi sí mamá. hacías una sopa de fideo o algo, sí. Claro, pues, o sea... Ya. O sea, ¿te gustaba? Porque, Sí, ya, o sea, ok, dale. no es como tu pasión, ¿no? Pero ahora la defines como que, bueno, van saliendo ciertos rasgos tuyos del tema de cocina. Pero hoy por hoy, sí, bueno, recién estuve también en un tema de cocina en 4 meses por ahí metido friendo papas, pero no es que seas un chef. Pero si tratas del perfeccionismo, Ya, del cómo querer ver las cosas, o sea, como que te da una perspectiva diferente de lo que haces. ya, Eso creo que es más lo que rescaté del tema de la gastronomía en Ya. sí. Tengo panas que sí se dedican a este tema del negocio. Bueno, yo me dediqué, mi negocio se trata de cocina. ya vamos a llegar a eso. Ajá, pero sí, ahora... Ahora, concluyes eso, vamos avanzando y tu familia inicia un emprendimiento. Claro, o sea, a ver, es que ahí hay otras cosas, ¿no? ¿Por qué inicia un emprendimiento? Ajá. ¿Para qué? ¿Ya? Bueno, en ese tiempo era para mejorar el estilo de vida de mi mamá. Mi mamá Ya. trabajó casi 22 años en Corporación Favorita, mi papá también en el sector Público. público. Mi papá era chofer, mi mamá trabajaba en el sección de donde cortan los jamones. Y claro, como te comento, mi mamá jamás paraba. De domingo a domingo en horarios súper complicados. Obviamente era por el rédito económico que te dejaba eso. Claro. Trabajar en corporación es muy rentable en ese tiempo también para mi mamá. Entonces, claro, decidimos que, bueno, era un momento tal vez de mejorar su estilo de vida y de todo. O sea, Yeah. más pensamos en ella porque ella sufría mucho de su hombro y, claro, tenía dolores constantes que le afligían. Entonces, ¿Y cuál es el emprendimiento que deciden iniciar? bueno, empezamos a hacer empanadas y tortillas de verde. ¿Ya? Mi papá de Riobamba y mi mamá de Loja, no sé dónde se mezcla el plátano. Algo por el Ajá. repe, ¿no? Algo por ahí. Medio ligero. Pero claro, esto inicia de un café. Yeah. Tenemos una tía
que antes elaboraba este tipo de productos y claro, en un momento dice, oigan, vean, yo ya no lo hago hace casi 2 o 3 años, me parece que era en ese momento. Dice, si quieren, yo les enseño y ustedes ponen en práctica el negocio. Ajá. Íbamos a comprar un auto nuevo en ese momento, me acuerdo clarito. Por la jubilación y el retiro. No. Era okay. Netamente a mi papá le gustaban los vehículos, Ajá. claro. Entonces queríamos un carro nuevo y estábamos por comprar un Skoda Fabia a diésel en ese tiempo, me acuerdo. Era un color naranja, con el techo un poquito de vidrio, me parece. Un ensueño de carro. Ya. Todos el sueño de tu papá. Ajá. Y en esta conversación radica en que, oye, ¿nos compramos el carro o nos ponemos el negocio? Ya. Nunca decidimos, oye, cuál era el horizonte, cuál es la meta a llegar, qué queremos ser, cuánto queremos facturar, en dónde queremos. O sea, no eran empresarios, no tenían idea de un negocio. Pero venían de un ámbito. Es que, algo tu mamá por el tema de estar en un negocio como la corporación La Favorita, pero por manejar detrás de la internos. Claro. Pero de ahí sí. Claro, tu papá un burócrata, no, cero, claro. Cero de tema de empresarios. Ya. Ahí nace Productos del Chef, a nombre de Marisela Zarango, Ajá. que nace con la convicción de crear productos a base de plátano verde precocidos. Ya. Empezamos con Santa María. Ajá. Y luego pasamos ya a Corporación Favorita, Corporación El Rosado. Tu familia, Luis, crea un emprendimiento que me parece muy interesante. ¿Cómo mirabas tú eso que tu papá, tu mamá creen un emprendimiento? ¿Tú ya tenías conciencia de eso o no? No, o sea, a ver, al inicio fue... Pero ya ayudabas. Claro, o sea, ayudaba bueno, madrugábamos en ese tiempo, ¿no? 1, 2 de la mañana a pelar verde, a cocinar, a dejar haciendo un poco de masa. Salía a la universidad, regresaba. Había días que no regresaba antes y por ahí me quedaba tomando con mis panas. Pero claro, era parte de mi juventud, creo, ¿no? De la parte complicada. Pero o sea, tú no tenías conciencia todavía. No, o sea, no éramos conscientes. Por lo menos hasta hace unos 6 años. Claro. De la magnitud que tienes en las manos. O sea, de qué es lo que estás jugando aquí. Claro. Porque al final de esto vive mis papás, mi hermana, mis sobrinos. Y aparte tenemos casi 15 familias más atrás de esto. Claro. Entonces, claro, no generas conciencia hasta que dices, oye, que en verdad, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué quieres lograr con esto? Miren, y son unos buenos productos. Dice productos del chef, bolones de verde. Pero también tenemos aquí, mira, estos. Ya vamos a hablar sobre el tema. Es más, si es que se inscriben, podemos, si me ponen un live, vamos a facilitarles. Vamos a ver en nuestras redes sociales, vamos a mover nuestras redes sociales. Así es que, por un lado, los que no quieren participar, pero nos ponen un like y un comentario sobre productos del chef, vamos a entregarles unos productos de estos. Pero, y los que no quieren participar, ya vamos a ver dónde los pueden encontrar. También tenemos, miran, aquí otro. Ya vamos a hablar de este tema. Pero entrando en este tema, Luis, a ver, un chico diría, fuera de lo normal, algunas familias muy formales que ahora nos estarán viendo dirán, uy, qué vida de ese muchacho, sí. Qué vida de ese muchacho. Pero tú llegas, emprenden, ¿cuándo tomas conciencia y eres parte ya de este proceso como una empresa, como un producto que hoy tienes? Y cuéntanos en qué cadenas nada más estás vendiendo, por ejemplo. A ver, bueno, tomamos conciencia cuando hay ciertas fallas dentro del negocio. Ya. Y sobre todo cuando ya te empiezas a preguntar, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, al inicio mi hermana y mi mamá eran las cabezas del negocio siempre, en todo momento. Yeah. Y claro, mi papá y mi persona éramos más de las personas que era la parte de la fuerza laboral. Operativa. La fuerza operativa, netamente. Pero claro, empieza a avanzar el tiempo y bueno, empiezas a creer, ¿no? Y empiezas a pensar diferente y empiezas a conocer a gente que lo hace diferente. Yeah. Nuestro primer hito fue conocer tal vez a Alex Escudero. ¿Quién es Alex Escudero? Dueño de la holandesa. Bueno, antes dueño de la holandesa, ahora la holandesa pertenece a Vita.
pero él también arranca de un negocio familiar. De hecho, su papá también es riobambeño. Ya. Te hiciste amigo de... Buscábamos un queso. A ver, Ya. Productos del Chef nace con una receta. ¿Quién hizo la receta? En ese tiempo mi tía nos dio una receta. Ya. Primaria. Claro, donde arranca todo. Que empezábamos con un queso manabo. Ya. Sin desmerecer a nadie, pero claro, para nuestro producto no era lo más idóneo, porque buscas un producto con mayor tiempo de estabilidad en perchas. Claro. Entonces empezamos a buscar, llegamos a un queso mozzarella. En ese tiempo fabricábamos, mi cuñado fabricaba queso mozzarella en Nanegalito. Claro. No generábamos tal vez el volumen, antes consumíamos, qué sé yo, 100 kilos mensuales. Ahora estamos llegando a las 2.5 toneladas mensuales de Wow. queso. Entonces en ese tiempo buscábamos un queso de calidad, un queso que nos dé las garantías, porque claro, ya empezamos a tener una visión de, oye, ¿qué tipo de producto es el que quieres ofrecer? Un producto que te haga garantías, un producto que sea bien hecho, un producto que tenga valor agregado, que era el nuestro, es el producto que ocupamos, queso mozzarella en este momento. No ocupamos... Hay quesos que se parecen al mozzarella, pero nosotros sí, parte de nuestra identidad es no mentir a nuestro cliente, porque el cliente es el que habla por nosotros. Ok. ¿Cuál es la primera? Empiezan a generar el producto y ¿dónde entregaron o cómo lo vendían? Empezamos a abrirnos puertas en Santa María. Ya. Era un poquito más fácil poder empezar por ahí. Empezamos con... En ese tiempo empezamos con 5 SKUs. Empezamos con empanadas de queso, empanadas de carne y tortillas de verde. Ya. Aguantamos un año con Santa María y luego ingresamos otra vez a Corporación Favorita con los mismos... O sea, siempre ustedes buscaron los Sí, siempre mayoristas. O sea, no vendías en ningún otro lugar. No. Siempre buscamos el B2B porque necesitábamos generar volumen. No íbamos a vender una bandeja y ya está. No, siempre buscamos el poder vender mucho más. Siempre con retos, ¿no? En ese tiempo mis primos, que los agradezco mucho, nos ayudaban full. Una vez me acuerdo que por estar haciendo bien las cosas en teoría, compramos unos guantes. Ya. Estos guantes tenían olor, o sea, tenían como un perfume. Ya. No nos dimos cuenta hasta que mis primos bajan, hacemos un café, probando las tortillas de la producción del día, las probamos y diablos, sabían a guante. Y no se dieron cuenta. No nos dimos cuenta hasta el momento que probamos. Ya. Botamos en ese tiempo para nosotros una producción de un día, podían ser 100 bandejas. Ya. Y las Era un día de producción de empezar tipo 2 de la mañana y terminar tipo 7 de la noche. Claro. Y las botamos. Nuestra decisión fue, oye, no podemos salir con eso. O sea, desde ahí empiezas a tener un poco de mentalidad de decir, oye, ¿qué quieres ofrecer? ¿En qué se va? ¿Cuáles van a ser los pilares de tu negocio? Ya. Entonces, votamos en ese momento, mis primos se sacaron todo lo que tenían que sacarse y en ese momento ellos pusieron obviamente su tiempo y nosotros y nos pusimos a fabricar otra vez el producto y terminamos a las 2 del siguiente. Vas creciendo, el negocio va estabilizándose. ¿Qué aportaste tú al inicio? Bueno, al inicio casi nada, pues yo simplemente ayudaba al tema operativo y al tema y querías tu cheque de paga claro, y listo, punto. y se acabó. O sea, la mayor parte de gestión era de mi hermana y de mi mamá. ¿Y qué aporte fue lo que tú ya cuando vas tomando conciencia? ¿Quién te planteó el tema? Oye, métete va a ser un negocio, va a ser un tema familiar. A ver, ¿quién te mete en eso? Como te comenté, conocimos a Alex. Él también viene de un negocio familiar estructurado. Y empieza a conocernos un poco de nuestros procesos y tuvimos una relación de amistad chévere. Yeah. Y él me dice, oye, ¿sabes qué? Creo que deberías hacer un programa para emprendedores. Yeah. Nuestra carrera no es nada administrativa, no es nada gerencial. Yeah. Entonces, en ese momento ingreso al IDE Business School, en donde, claro, te cuesta 6 meses, creo que nos costaron alrededor de $5,600. ¿Ingresas tú solo? Solo yo. Yeah. Solo yo. ¿Y por qué ingresas ahí? ¿Qué querías? ¿Qué es lo que buscabas ahí en el IDE? Que es una escuela, que es una escuela básicamente empresarial y de élite. Claro, buscábamos el estructurar nuestro negocio, o sea, el cómo manejarlo de mejor manera.
Simplemente ese fue el deseo. ¿Y el IDE te ayudó o no te ayudó a entender las cosas? Full. O sea, a ver. El IDE me ayuda, pero tal vez mi manera de comunicarme o de expresarme con mi familia o la relación de familia no era la correcta en ese momento. Ya. Yo cuando hice el IDE, claro, en el IDE ya te dan... O sea, las clases que tienes ahí te hacen abrir la mente, pero increíble. O sea, es... Ya. Claro, había gente que decían, ahí analizan casos de éxito, o como Harvard. Entonces te lanzan un caso y te preguntaban, a ver, ¿quién factura de 1 millón en adelante? Y por ahí alzaban la mano los empresarios. Claro. ¿Quién factura de 2 millones para adelante? O sea, nadie facturaba lo que nosotros facturábamos. Nosotros claro. facturábamos, o sea, tal vez unos 300,000 al año. Claro. Y claro, cuando decían, ¿quién factura menos de 500,000? Solo yo alzaba la mano. Yeah. Entonces empezaba a entender, oye, ¿qué necesitas para seguir avanzando en este mundo? O sea, ¿qué necesitas o qué tipo de negocio quieres el que sea? Ajá. ¿Quieres que sea tu emprendimiento? Que ya no era un emprendimiento, sino ya era un negocio en formación. Entonces empiezo a conocer a Pepe Aulesti, a uno de nuestros profesores, Pato Vergara. Yeah. Uno de mis Son coaches. Son profesores de ahí, netamente, pero que te impulsan. O sea, te hacen abrir la mente en ese momento. Y dices, oye, a ver, ¿qué más necesitas? A ver, oye, empieza a moverte. Creo que ahí nos empezó a picar el bichito a mí, por lo menos. Pero claro, eran ideas... Sueltas todavía. Sueltas y disruptivas para un negocio familiar. Claro. En donde obviamente la toma de decisiones está a cargo de papá, mamá, hermana, que son los 3 mayores. Y que tienen conocimientos básicos sobre un ámbito empresarial. Claro, ahí hablaba un joven de 27, 28 años tal vez, claro. Menos. Entonces, claro, me decían, oye, no, es que esas ideas no funcionan. Claro, y además tú eres jodido, tú andas con tus ideas locas, con tus amigos locos, así es que, ¿para qué? Cuando decías, oye, necesitamos hacer estatutos, necesitamos estructurar nuestro negocio, quién toma decisiones, cómo se toman decisiones, cómo manejas inversiones, dónde quieres ponerlo, si empiezas a manejar marketing o no, empiezas a construir una marca. Entonces, decían, no, brother, o sea, ¿para qué? Claro. O sea, y claro, en algún rato... Esto como anécdota, mi hermana me dice, oye, no, es que eso es una secta. De los empresarios. Correcto, es que ellos te cambian la mentalidad. Yeah. Entonces, o sea, un negocio familiar es tener conflictos. O sea, y aparte es que con la persona que tienes conflicto, te sientas al almuerzo y te sientas a la merienda. Claro. Y te sientas y estás las 24 horas dentro del hogar con la persona que tienes un conflicto. Sentías que no te entendían, entonces lo que claro, te hacer. Netamente incomprendido siempre, toda la vida, desde que eres adolescente y tienes ideas diferentes, eres una persona incomprendida. Disruptivas, sobre todo. Claro, ahora ya es como lo quieran poner y como lo quieran ver. Pero en ese momento sí. A ver, de ahí llegas con nuevas ideas. ¿Y cómo vas vinculándote ya más fuertemente a la empresa, al negocio? O sea, en ese momento empecé ya a hacerme cargo un poco más de tema de visita de locales, en el tema de que, oye, empezamos a ver maquinaria, empezamos a mejorar temas. Porque antes era todo artesanal. Todo artesanal, todo. O sea, Dios mío, antes hacer 200 bandejas de empanadas era un reto, porque ocupabas bolillo. Y el amasado era a mano, el molido, bueno, teníamos un molino chiquito y todo era muy manual, entonces todo no era estandarizado. Entonces con Alex justamente él decía, oye, los procesos de estandarización son importantes para una empresa que está en crecimiento. Claro. Empezamos a sacar recetas estándar, estructurarle de a poco, o sea, ni siquiera tan legal, ni siquiera tan marcado en papel, porque decía mi papá, tenía un dicho, el ojo del amo engorda al caballo. Entonces mi papá decía, no, tú tienes que estar aquí desde que amanece hasta que anochece. Claro. No me sirve que estés afuera, o sea, tienes que estar aquí. Si no, el negocio no funciona. Con el IDE, un poco mi mentalidad cambia, brother. Oye, tú no tienes que estar aquí. Claro. Hay una persona que tiene que estar afuera, viendo qué está pasando. Lo que tienes es que fortalecer los procesos. Y viendo cómo funcionan otros negocios. Entonces, ahí un poco cambia la mentalidad, empieza, y obviamente discusiones, barreras generacionales de mi papá, de mi mamá. Yo con mi hermana Betty somos 7 años de diferencia también, entonces hay barreras bien puestas. Pero gracias a Pepe
a Pepe Aulestia, uno de mis profesores, logro conseguirle una media beca a mi hermana en el IDE. También para que vaya al IDE y abra la mente. Para que entienda lo que yo le decía. Para hablar un mismo lenguaje. Betty hace el IDE y claro, ahí encuentra personas de Cubieg, gerente, el dueño de Cubieg ahí dentro, de otras empresas más, y empieza a entender, oye, brother, las cosas no son como las venimos manejando. Las cosas son diferentes. A ver, en verdad, ¿qué queremos hacer? Entonces ahí empieza un poco ella a jalar para mi lado, a decirme, oye, en verdad sí estás bien, oye, en verdad sí tenemos que invertir acá, oye, sí tenemos que hacer las cosas diferente, oye, sí tenemos que tener más cuidado en esto. Entonces, todavía no le damos el formalismo que debería tener un negocio familiar, pero por lo menos las dos personas que estaban en ese tiempo más a cargo empiezan a tomar un rumbo. Entonces, mi papá y mi mamá se jubilan y nos dicen, bueno, nosotros por lo menos ya hicimos y esto arranca ya para ustedes. O sea, ahí queda, encárguense. Ya la responsabilidad se carga más hacia nuestro lado. Yo me encargo más del tema del área comercial y mi hermana más del área gerencial de la empresa, tema de trabajadores. Y cuéntame esa experiencia de estar a cargo de la gerencia comercial. Bueno, el que sea director comercial, gerente comercial, que no sea de carrera, o sea, que no tenga los conocimientos. Te toca sudarte. Creo que entienden que es súper complicado. O sea, nosotros, y aparte, y lo hablo por mí como negocio familiar, de no tener una estructura, de no tener bien marcadas tus metas ni tus procesos, te empiezan a complicar mucho. Nosotros teníamos un ritmo de crecimiento antes del 2023, tal vez de un 15, de un 20% dentro de un negocio que era en verdad familiar. O sea, no es que tengas un crecimiento muy abismal o otro en otros negocios parecidos al nuestro, pero nosotros veníamos creciendo. Ya empiezas a tener que facturar, ya empiezas a tener estructura financiera. Claro, empiezas a formalizar todo, ¿no? Y empieza a tener un crecimiento muy acelerado. Y no tal vez por la gestión, sino porque el mercado se desarrolla así. Entonces... o sea, podías potencializarlo más. Claro, y en ese momento todavía no tomas conciencia de las acciones que haces. Sí, poníamos promoción, fuimos una de las primeras negocios familiares en las perchas de Supermaxi que empiezan a aplicar descuentos. Promociones. Que empiezan a manejar el tema de redes sociales. El tema de buscar un fin social también para tu empresa. Sin tener una estructura marcada y sin tener un objetivo claro. O sea, eran por cosas que te llenaban, que te decían, que te sonaban a ti y las cogías. Pero, claro, el estrés que manejas en el tema comercial y de hecho gerencial nos ha pasado facturas y facturas bastante grandes. Tu negocio ha crecido. ¿Cuánto facturaban al inicio, por ejemplo? 50,000 al mes. ¿Y ahora cuánto facturas? No sé si pueda decirlo, pero bueno, o sea, ya estamos... Tranquilo, el SRI no mira este programa. No, pues sí, yo no quiero saber de eso, porque sí, nos ha generado algunos conflictos, ¿no? Bueno, nuestra meta es llegar al $1,000,000. Estamos facturando esperamos llegar en el 2026 a esa meta. Estamos muy cerca de ese valor, pero sí son números importantes para nuestra familia, la verdad. Claro. Sobre todo para un emprendimiento que de la nada, como dices, empieza. Y esto creo que sirve, tu ejemplo creo que es muy importante, no porque tienes una vida complicada de guagua, de adolescente o de joven, no es que no aportas y no vas poniendo una meta y un objetivo. Es más, creo que esos elementos a ti te han servido para tratar de avanzar en un proceso de esto. ¿Y cómo les ha ido? Hubo la pandemia, por ejemplo, algo muy complicado, ¿no? Hubo apagones. ¿Cómo les afectó a ustedes que básicamente dependen de un mercado, de que todo esté funcionando normalmente? Para la producción, algo básico es la energía eléctrica. ¿Cómo te ha tocado ese tema? Bueno, nosotros, a ver, pandemia, éxito total. Trabajamos al ritmo de corporación favorita. Nunca paramos, tuvimos proveedores y aliados estratégicos, creo que se subieron a nuestro tren y listo, o sea, salimos en pandemia, nosotros crecimos a doble dígito en pandemia. Pero ustedes fue positivo. Sí, nosotros fue increíble, o sea, y agarramos las oportunidades, porque mucho de
de los negocios parecidos a los nuestros cerraron. Quebraron, la mayoría. Ajá. Todo lo que tiene presencia física, un almacén, un restaurante, o sea, estaban jodidos. Ajá, y aparte, bueno, y la competencia nuestra directa también en los supermercados. Ya. Hubieron ellos que tal vez cerraron 1 o 2 semanas justamente por el temor. Ya nosotros también no es que no nos daba miedo, pero dijimos, oye, tenemos que seguir trabajando. O sea lo que sea, tenemos que darle. En ese tiempo nos quedamos a cargo mi cuñado Santiago, mi persona y Brandon, que éramos las personas que estábamos a cargo de planta. Yeah. Y mi hermana sí se fue con mis papás a Nanegalito a refundirse. Casi no los vimos por 8, 6 meses. Claro, era complicado. Alejados y ya. Pero ustedes dale. Nosotros dale. O sea, nosotros no paramos. Proveedor Yeah. de queso, por suerte, en ese tiempo teníamos como aliados a Floral. Y bueno, el tema de proveedor de verde, también teníamos un súper buen proveedor. Entonces jamás nos faltó. Claro. En paros, huelgas, pandemia, jamás nos paró. Ahora, Chévere. claro, cambia un poco el tema de apagones porque sí nos afectó durísimo el tema de producto refrigerado como tal. Se incrementan devoluciones, por ahí tuvimos un problema con los panas del SRI, muchísimas gracias por todo. Por esos problemas casi estuvimos... Es complicado, ¿no? Invertir en Ecuador es súper complicado por las trabas, impuestos, jodidos. Eso y el entender el negocio, entender Claro. qué es lo que quieres a futuro. O sea, como negocio familiar sí te creas por tal vez una necesidad de no tener trabajo en ese momento y por eso tal vez es que muchos negocios quiebran. Sí, pero las trabas también son complicadas en Ecuador, tengo entendido. Pero trabas vas a tener en todo lado. O sea, Yeah. sí, en un lado más que en otro, en este país es muy complicado porque a la vuelta de la esquina está un paro. Yeah. A la vuelta de la esquina está un apagón. A la vuelta de la esquina está un secuestro. Pero trabas vas a tener en todo lado. O sea, al Ya. final, el que puede salir aquí donde te pongas, yo creo que la rompes. Entonces, pero digo, a nosotros fue la traba del 2000, tal vez 2023, en que casi nosotros quebramos. Nosotros Claro. tuvimos problemas ahí con mis panas del SRI por un error de desconocimiento también nuestro. Eso les digo, a todos los emprendedores que ven esto, vean, por Dios, pregunten. Vean, a veces no nos cuesta nada preguntar o a veces más caro nos sale omitir ese tipo de cosas y después que te caiga una multa. Claro. Es mejor pagar por algo chiquito, así sea, vean lo que sea, pero en verdad, asesórense bien. Tuvimos por ahí, sí, eso digo, pensamos con mi hermana en cerrar el negocio. En 2024 los apagones también Ajá. nos trajo mucho problema. No llegábamos ni siquiera a nuestro punto de equilibrio, súper complicados. Y sí, nos siguió pasando. Y encima cosas que te complican. Ok, ¿dónde pueden encontrarles tus productos? En las ahorita. principales cadenas del país. Bueno, aquí sí podemos decir marcas porque sin filtros. Sí, tranquilo. Y luego les paso la factura a las Bueno, las estamos en empresas. Supermaxis, Megamaxis, Akis, Santa Marías, mi comisariatos. Y si no las encuentran en estos lugares, quéjense en la administración, por favor, quéjense. Porque claro, hay veces hay competencia desleal también en los supermercados. Claro. Digo, es un conjunto de cosas que nadie te enseña a manejarlas. Pero Capaz- son las reglas del juego, que tienes que ir aprendiéndoles. Sí, pero justamente ahí creo que en las reglas del juego hay gente que tiene ventaja y gente que no. Ajá. Tal vez la carrera... La Sí, yo en escuela- Riobamba cuando estuve a veces iba a buscar tu producto y no lo encontraba. Y yo llamaba para decir qué pasó y decía, no, si nos dicen que está todo. Y no, Claro, había, y no claro. había tu producto. Ahora ya manejamos diferentes métricas. Mes a mes Ya. evaluamos cómo está todos los sectores, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato. O sea, ya empezamos a evaluar de diferente manera. ¿Ya sentaste cabeza con todo No. ¿Qué, bueno? Sigue siendo el quinceañero de... ¿Qué es asentar cabeza? Bueno, dime tú O sea, qué es asentar cabeza. o Dime sea, tú qué es. Yo ¿Qué para mí entiendes esa por referencia de cabeza? asentar cabeza, no, la verdad es que no está ni siquiera En tu vocabulario. Ajá, o sea, ni siquiera está dentro de una actividad diaria. O Claro. sea, ni como objetivo de vida. ¿Te gusta la velocidad? ¿Eres apasionado de las Me motos? encanta el Eh, vivir día a día. Así. Porque de eso se trata, de eso se trata la vida. O sea, tú no planificas a 20, 30 años. Hoy por hoy no, para eso tenemos gente que nos ayuda a planificar. Ya. Yo no lo hago. Pero así. en la persona, me refiero Ajá, tú o sea, como persona. Yo como persona, ¿Quién te da planificando tu vida? Dios. Así. O sea, yo la ¿Crees verdad, en Dios? sí. Ya. A ver, bueno, yo he atravesado procesos completamente difíciles.
en los que por sobrepensar las cosas, el qué va a pasar de aquí 5 años, qué me va a pasar de aquí el próximo año, qué voy a hacer, te complica, te come la mente, te come el ser. En verdad te sumerge en un estado complicado de... O sea, el negocio tampoco, la familia, o sea, parece que somos personas normales y este es un programa sin filtros, Luis. Y creemos que todo está normal, que todo está bien, pero dentro de nosotros algo pasa. Por ejemplo, tú me comentabas, extra micrófonos, que inclusive el tener un negocio como el tuyo, que se puede llamar exitoso, con todas las complicaciones, pero te carcomía, o sea, tú tienes cuentas que pagar, tienes deudas por ahí complicadas, se te baja el tema. O sea, ¿cómo te afectó eso? A ver, lo primero que te preguntas y lo primero que te come es, oye, ¿qué tan bueno eres? Oye, ¿qué? ¿Eres bueno para tu negocio? No, ¿eres suficiente para tu negocio? ¿Eres suficiente persona? ¿Eres suficiente empresario? ¿En verdad estás hecho para esto? Oye, claro, nosotros, eso digo, la crisis tal vez del 2024 y 2020, no, la crisis del 2023 fue la que a mí me marcó por completo. O sea, fue de sentirme completamente inútil para poder sacar mi negocio adelante. O sea, de sentirte nada y nadie. Te afectó muy fuerte. De entrar a ECLA. O sea, yo viví un proceso Bye, se me fue el nombre. Quisiste botar la toalla. Todo. Quise botar la toalla no solo del negocio, sino de mi vida. O sea, llegaste a ese punto. Llegué al punto de una depresión súper fuerte. Estar con un psiquiatra, estar con psicólogos, estar medicado. O sea, tener un negocio tampoco es... o sea, tú ves hacia afuera, qué lindo la marca. Hay personas que pueden estar diseñadas para esto y otras que no. Tú no estás diseñado. Estoy en esa discusión conmigo. Porque, ¿qué es diseñarte también para esto, no? ¿Qué es aguantar presión? Hay gente que se sienta y espera su salario y está bien. ¿Por qué discutir que esté mal no ser un emprendedor? Hay gente que tal vez... No todos tienen que ser empresarios. Claro, hay gente que le gusta estar como yo, tal vez montado en mi moto, manejando a 180 kilómetros, 190. Eso es prohibido contra la ley. Atentamente la ANT. Pero sí, es prohibido. Y obviamente eso digo, es estar en una navaja, es estar en un filo. Sí. Es caminar por el borde de una cornisa. Eso tal vez es ser empresario. Eso tal vez es ser emprendedor. Porque no sabes lo que va a pasar el siguiente mes. No sabes. Eso digo, vivimos en un país que es completamente inestable. Es volátil. Alguien se le pegó una rabieta al presidente y valimos. Entonces, ¿crees en los políticos? No creo. Yo solo, brother, me curé en sano, creo solo en Dios. Creo que Él te pone las oportunidades. ¿Eres de izquierda o de derecha, de centro? ¿De qué eres? No sé ni siquiera qué significa ser de izquierda, derecha, de centro. ¿Y no te importa? No me importa. Porque sí, mucha gente va a decir, no, pero es que, brother. Te van a mirar tus amigos empresarios, los de la fundación que van a decir, no, la derecha no. Vas. Pero lo que... Pero la mayoría de jóvenes, tú te relacionas con un montón de gente que discuten sobre estos temas o ya les importa un carajo. Tengo un pana, Rubencito, pero él ya es muy adulto en cambio. Él es de izquierda. Entonces, claro, ahí discutimos un poco por Yerba Luisa y otro poco por Avena Quaker. Entonces, pero a ti te va. A mí no. Y a mucha gente. Ajá, o sea, la verdad es que en algún momento tal vez con familia también tuvimos discusión por el tema de ser de izquierda o no ser. Claro. Pero son cosas que dices, brother, a mí nadie me da de comer. Yo tengo que levantarme sí o sí, tengo que hacer sí o sí, tengo que ir a vender, tengo que ir a visitar, tengo que forjarme yo porque nadie más me va a forjar. Claro. O sea, eso digo, y de atravesar una depresión, ahí no estuvo izquierda, derecha o centro conmigo. Ahí el único que estuvo es mi familia, mi esposa, mi hermana, porque de hecho también nos dio un poco de temor contar a mis papás en el proceso que yo estaba. Claro. O sea, bien duro, ¿no? Súper fuerte. Imagínate que yo cocinaba y lloraba. Estaba puesto el casco de mi moto manejando tal vez a 160, 170 y lloraba.
Y decía, no me importa, o sea, ni siquiera pensaba en lo que te podía pasar, en todas las cosas que te venías a la cabeza, en el que no eras ni siquiera suficiente para vivir. Eres lo suficiente para respirar. Oye, ¿qué pasa si desapareces? ¿Qué pasa si estás aquí o no? ¿Crees que eso le pasa a mucha gente? Por eso hay suicidios, hay gente que se complica. O sea, sí. Y ni siquiera solo con tener un negocio. Creo que hay gente que piensa eso cuando te deja una persona. Oye, no soy suficiente para este man. O no soy suficiente para esta chica. Oye, y te complicas. ¿Quién nos pone esos estándares de ser suficiente o no? Por eso te estás cuestionando estos temas que te digo. Hoy por hoy soy una persona de 37 años que se pregunta según quién. Y eso, bueno, gracias a Humberto Herrera también, que es un coach que me ayudó, que me está ayudando un poco. Una parte también la fundación. Ya vamos a pasar esa como parte final. Pero es aprender más de ti y reconectar con esa parte que es Dios también. Oye, eso te digo, a mí 2024... ¿Qué es Dios para ti? Dios es mi paz. Dios es en quien ahora me refugio. Yo hace muchos años no iba a iglesia, no iba... Ahora vas a la iglesia. Ahora voy a la iglesia. Trato de la... ¿Le sacas hace 2 meses. ¿Le sacas de quicio al predicador? No, todavía no interactúo tanto con él. O sea, todavía no tengo esa parte de poder conversar. Todavía soy un poquito cerrado. Es un proceso, todo es un proceso. Claro. El reconocer, ponte esta parte de que tengas una depresión, de que ahora tengas episodios de ansiedad también. O sea, tú sufriste mucho este tema y es un tema... Porque sigo con medicación. Inclusive viajaste a los Estados Unidos. O sea, sí, mucha gente lo dijo, oye, estás huyendo. Nadie te puede decir que estás bien o mal. Simplemente es tomar una decisión y hacerlo. Sí, fui con mi prima y con el esposo de mi prima. No sé si sería bueno, no sé si por Trump pues se vaya a complicar, pero fuimos por el work and travel de nosotros, que nos cogió a edad adulta, pero sí, yo salí. Pero fuiste más, no porque querías ir, sino por una depresión, porque estabas mal. Sí, fue por temas emocionales, netamente fue... Querías alejarte. Quería poner una pausa a mi vida. O sea, quería en verdad desconectarme. Mi hermana muy amablemente me entendió, ella se hizo cargo de nuestro negocio por 4 meses. Y yo allá destinado a freír papas. A eso. De aquí, tomar decisiones, de que se haga lo que yo quiera. Pero te sirvió el viaje, ¿no? ¿Te hizo poner los pies sobre la tierra? Me hizo desconectarme. Creo que para toda persona que tiene un negocio o para toda persona que está en estrés es bueno desconectarse un momento. Yo allá tuve episodios complicados también. De hecho, justo un amigo muy cercano a la familia falleció en ese tiempo. Allá me dio un ataque de ansiedad igual. Empecé a golpear paredes en medio de mi hora de trabajo. Me tocó salir y fue desquitarme con paredes. Me hiperventilé, me encontraron en el piso. Complicado. Súper complicado, súper difícil esos momentos. Y pues sí, más que todo eso, digo, me desconecté. Mi esposa también me entendió. ¿Y regresaste mejor? Más que mejor, regresé respirando y conociendo nuevas cosas, aprendiendo de que, oye, no todo en la vida es tener la última palabra. Siempre trataba de tenerla. Y eso creo que hacía también que dude de mí. Entonces vas tomando esa conciencia, vas tratando de entender el porqué inclusive de la vida, por qué estoy aquí, ¿no? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Y te involucras también en temas sociales. Cuéntanos de Fundación Ecuador. Juntos por Ecuador, a ver. ¿Y cómo así te metes ahí? ¿Te metes a empresario? Yo los conocí en pandemia, de hecho, porque bueno, hice un curso de negocios familiares y justo le conocí a Karen Urbano. Karencita, un saludo. Ella es la que empieza con la Fundación Juntos por Ecuador a raíz del terremoto en Manabí. Empezó con el tema de ayuda allá, empezaron a hacer unas casitas unos albergues para la gente. Empiezo más que por encontrar algo para mí, para rellenar ese tipo de vacíos que tienes. Y bueno, a la larga del cuento, o sea, entiendes que no está bien tampoco rellenarlas así, porque
¿verdad? Claro, pero curar, necesitabas algo. Empezamos con este proyecto. Es gente vulnerable, gente que... De la tercera edad en concreto. Tercera edad completamente. Y claro, se me hace muy, muy familiar esta situación porque mis vacaciones pasaba con mis abuelitos. Claro. Y de hecho justo mi abuelito falleció cuando yo estuve en Estados Unidos. Y fue algo duro porque éramos muy allegados a él. Sí. Y claro, perderlo en esa situación justo con mi prima nos afectó full. Nos golpeó el no podernos despedir de él. Y no podías venir. No podía venir, o sea, aparte allá se me pierde la visa, pecho. Se me pierde el pasaporte. Salgo de fiesta, pecho. Ay, ¿cuándo no, Luis? Averiguando de dónde, cómo podía sacar. Y lo peor es que mi prima me dice o empeñaste el pasaporte. No, ya faltando un mes para regresarme, me dice, oye, mi prima me daba guardando toda mi documentación, pues. Claro. Y me dice, oye, ¿y dónde está tu pasaporte? Tu pasaporte. Digo, no sé, tú lo tienes. Y no aparecía esa vaina, no aparecía. Y total, había estado en una pantaloneta. No, miento. Estaba en una tienda. Mi visa y mi pasaporte lo metí a la lavadora y a la secadora en una pantaloneta. Bueno, en fin, mi prima se cabreó, me mandaba el diablo. No, y tenía derecho. Ajá, no. Y esas vainas eran así, pero no, claro. Una desgracia. Pero te involucras a la fundación, ¿cómo? Ajá, a ver. O sea, algo que te movió es este tema de tu abuelito. Conocer, sí, o sea, fui para probar a ver qué onda. Y claro, te empieza a golpear esas historias complejas, ¿no? Claro. De decir, oye, no vivo con nadie, vivo solo, vivo apartado de todo. Y claro, en un momento te cuestionas, oye, ¿qué hizo esta gente para estar en esas condiciones? Para estar en esas condiciones, para que la gente se te olvide. Hay gente que se le olvida por completo, que tienes un papá, que tienes un abuelo. Claro. Me empieza a golpear mucho este tema. Y claro, primero era voluntario y empiezo a integrar un poco a mi negocio. Empiezo a tener la idea de tener un fin social como negocio. Porque a la final queríamos tener una identidad como marca. Ajá. Empezamos a crear esta parte de un fin social porque nos llegaba, mi hermana también, todos éramos muy allegados a mi abuelito. Yeah. Y a mi abuelita por parte de papá. O sea, la verdad es que ellos han sido mucho para nosotros hoy. Hace una semana habían hecho colada morada y claro, me manda 3 jarros de colada morada. Es sentir ese amor, o sea, sentir ese amor que hagas lo que hagas, no te juzgan, ¿cachai? Siempre te dan un abrazo, siempre están ahí. Y es ese cariño en el que me empieza a despertar cuando yo voy a ver a estos abuelitos y te abrazan. Ya. ¿Y ahora qué haces con la fundación? ¿Qué haces? Bueno, nosotros como marca, como productos del chef, donamos desayunos todos los miércoles. En el Parque del Perpetuo Socorro damos desayunos a 250. Con la fundación. Con la fundación, a 250 adultos mayores. Y bueno, como fundación tenemos una meta de construir nuestro albergue para 250 abuelitos. ¿Y cómo va el proyecto? Estamos ahora con un proyecto piloto ya. Tenemos una casa. Si alguien quiere ayudar, por favor. Arrendamos una casa cerca del colegio SEC de Cumbayá. Ahí tenemos a 3 adultos mayores. Pero es difícil sacarle a un abuelito de una casa y para es complicado, ¿no? Porque tiene ya ciertas manías, ¿no? Cierta actividad. Conoce su territorio, sus actividades diarias. Pero acá lo que tratamos es de que, bueno. ¿Conociste alguna historia de algún abuelito que te haya conmovido? Cuéntame el que más te haya conmovido. Bueno, recién hubo, hace unos 4 o 5 meses atrás, una parejita de abuelitos que desayunaba con nosotros. Caminando por el centro de Quito, un bus los golpeó. Ya. La mató a la esposa del señor Mercedes. Y el tema es que no tuvo cristiana sepultura porque eran solos. Y la verdad es que nosotros como fundación no llegamos tan allá porque no conocemos la historia completa de todos todos los que llegan a los... Entonces, claro, una vez le empezamos a ver solo a él y le digo, ¿y qué pasó con su esposa? Y claro, lo vi un poco golpeado. Dice, murió. Y me queda viendo y le digo, pero
¿pero qué pasó? Dice, sí, le golpeó un carro y falleció. Y gente que estaba a su alrededor no sabía la historia de él. Claro. Gente que comparte su momento y dice, y dices, oye, ¿quieres un abrazo? Y simplemente abrazas y lloras y entiendes que hay gente que en verdad está sola. Hay gente como... Que no tiene ni siquiera un abrazo. Es que eso digo, a veces uno piensa que uno repara, digamos, a estos abuelitos con abrazos. O con alguna alimentación. Ajá, o con alguna donación. Pero en verdad ellos me repararon a mí en esos momentos que yo estaba muy roto. Ajá. Ellos con esos abrazos te aprietan, te construyen y te sostienen. Al final, en vez de nosotros ser un sostén para ellos, ellos han sido un sostén para nosotros. Entonces así hay historias en las que la hija de uno de nuestros abuelitos se suicidó por falta de atención médica. Muchos abuelitos murieron por inanición en el tema de pandemia. O sea, encuentras historias que son muy, muy, muy complicadas y dices, oye, y estaba nada. Claro. La montaña del Pilar está a, ¿qué? 35 minutos. Ajá. Está en Quito. ¿Y tú vas para allá? Iba, porque me desgarré sufrí un esguince en mi pie. Yeah. Pero por casi 4 años subí a la montaña a dejar kits de alimento. A todos los abuelitos. A todos los abuelitos. Eso digo, hay gente que tú la ves a tu lado y no te imaginas lo que están viviendo. Y vivimos tan encerrados que te cuesta preguntar incluso a la persona que tienes al lado. Claro. Porque yo por mucho tiempo, casi por más de un año, viví con máscaras de reír, de sonreír, de estar alegre. Claro. Pero en el interior estabas estaba roto. Viviendo una depresión fuerte. Okay. Entonces, por eso siempre a la persona que tengan a su lado, pregúntenle cómo está o simplemente denle un abrazo. No nos cuesta nada. No cuesta absolutamente nada dar un abrazo y preguntar, oye, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te involucras en temas también de beneficio social y qué bueno que todos estos elementos, mira cómo conjugamos tu vida tan rápido. ¿Qué le espera el futuro al Productos del Chef? A tu emprendimiento familiar. Bueno, primero ya estamos a puerta de una estructura ya de empresa. Yeah. Ya lo estamos analizando y ya tenemos varios ejes en los que se va a definir Productos del Chef. Tenemos este proyecto social conjuntos con Ecuador. ¿Piensas exportar también? Estamos en desarrollar esa línea. 2026 es un año con retos ya fijos, ya firmes, que es nuestra línea de productos congelados, que se van a destinar ya para mercado nacional y para mercado extranjero, ya verlo para el segundo semestre. Esto estamos con desarrollo en tema de agronomía sustentable también, con productores ya de plátano verde. Estamos ingresando con proyectos con ellos también. Bueno, uno de las cosas a las que quieres parecerte, porque a veces es eso, es Pacari. Entonces ha sido siempre un referente para mí como visión de negocio estratégico. Claro. El que puedas llegar al productor y que el productor tenga una buena remuneración. Ya lo estás practicando. Ya, hoy por hoy ya tenemos. Ya tienes proveedores, estás trabajando. Estamos ya con un plan social con ellos también, con el tema de educación financiera, el tema de manejo de. Para que el campo, para que los productores también. Para que piensen diferente. Yeah. Es complicado llegarle al agricultor porque ellos viven el día a día. Ajá. Pero no entienden que también tienen hijos en los que, oye, ¿qué voy a hacer con ellos? Claro. A la final, ¿en dónde quiero que estén? Claro. Entonces, una de nuestras partes fundamentales es que esos niños sientan que el campo sí da, que el campo te ofrece. Es rentable. Y que es rentable, que te puede dar un estilo de vida hermoso para ti. Vivir o entrar a estas comunidades, porque la verdad es que nos hemos ido al hueco del mundo a recorrer este tipo de lugares y encuentras gente que dice, no, es que mi hijo ya no está aquí. Claro. ¿Por qué no lo regresa? Claro. Ofrecemos un Hay precio posibilidades. Justo. Ofrecemos un precio justo. Tratamos de hacer economía circular dentro de estos lugares. Tratamos de procesar la cáscara también de plátano verde, viendo qué otras funciones podemos tener. Pero claro, para todo esto nos falta también volumen, nos falta también compra, nos falta también efectivo. Entonces el 2026 es de retos.
Es de mucho reto para nosotros. La verdad es que, bueno, hemos logrado consolidar también un equipo de trabajo. Ya les digo, no lo podemos hacer todo mi hermana y yo. Ahora también tenemos a Carlos y Javi que nos ayudan en el área comercial. Las redes sociales también te veo bien activo. Los que quieran, por favor, productos del chef están en las redes sociales. Sí, a ver, años anteriores teníamos mucha más actividad. Este año estamos tratando más de consolidar la base, que es planta de producción, que es maquinaria. Bueno, tenemos mucha maquinaria que hemos ya traído del extranjero. Siendo un emprendimiento familiar, hemos traído máquinas de Brasil, hemos traído máquinas de Colombia. Ahora las estamos fabricando acá. Hay unas 2 máquinas que se van a integrar también en el 2026 para mejorar los estándares de productos. Entonces, sí estamos con un nuevo reto. O sea, el 26 de retos. Ahora, vamos cerrando el tema. ¿A quién debes un gracias que no has dicho en cámaras ni en público? Uy, es pregunta fuerte. Bueno, recién aprendí a decirme gracias a mí. Es creo que una de las partes importantes que creo que casi nadie se las dice. Y es un gracias todos los días, ¿verdad? Primero a ti, primero a Dios, luego a ti y luego a mi familia que me ha aguantado tanto. Mi hermana siempre es un Dios te pague. A mi cuñado también, que son mi fuerza. Ellos son los pilares de productos. Yo soy el que vuela. Yo soy el que, y en buen plan, no en el mal plan. Pero por si acaso, porque ahora se malinterpreta todo. Claro. Pero yo soy la persona que, bueno, este último semestre tal vez ha estado un poco más firme también en el suelo. Qué bueno. Pero sí, el 2026 es de muchas cosas diferentes. Qué por bien. ahí tenemos unos nachos de verde también que están próximos a salir. Entonces sí, o sea, hay cosas que decir gracias, y le digo públicamente a mi familia, a mi esposa y a Dios por ponerme a las personas correctas en el momento que uno lo merece, porque a veces uno dice, oye, no, es que no me bendice, o no, Dios se olvidó de mí, y no es que se te olvide de ti, sino que Él te pone las cosas que tengas que ponerte en el momento correcto. A ver, si pudieras hablar con el Luis que empezaba todo este trayecto, todo este periplo, en 10 segundos, ¿qué le dirías a ese Luis que está empezando ahí inestable, complicado? ¿Qué le dirías ahora que estás un poco más centrado en tu camino? Prepárate. ¿Ya? Prepárate, que haz los deberes. Haz los deberes. Brother, sé constante. Conócete, pregúntate. Le diría, invierte en ti. O sea, no gastes en otras cosas, invierte en ti. Porque lo mejor de todo es conocer. La formación. Formación, pero de ti, del ser. O sea, del conocerte, del decirte, está bien llorar, del decirte, está bien sentirte mal, está bien sentirte bien. Ok. De ser consciente de lo que te pasa y hablarlo. Porque nos formamos diciendo que no, el hombre no llora. El hombre está prohibido sentirse mal. Oh, sí, yo lloro más que mi esposa, Luis. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que está bien hacer eso? Siempre me desahogo. Esa parte, esa es la parte. Desde chiquito que me pegaba mi mamá, me desahogaba llorando. Entonces, mejor ni te cuento. A ver, vamos a otro. Completa la frase. Mi historia demuestra qué. Tu historia demuestra qué. Mi historia demuestra. Bueno, es que las cosas pueden sonar trilladas, que se puede. La selección la puede, tú la puedes, yo la puedo, o sea, la persona que está fuera la puede. Pero para ti, tu vida, tu historia demuestra qué. Que no necesitas tener buenas notas para triunfar en la vida. Es la verdad. Muchos de los empresarios, porque cada uno tiene lo que los cristianos decimos, dones y talentos que te da, ¿no? Hay alguien que es bueno para ser un burócrata y está bien. Hay gente y cada uno tiene la cuestión. Ok, ahora, ¿qué es más fácil, empezar sin dinero o sostener el éxito? Sostenerlo. La pobreza no se resuelve con likes, por supuesto. ¿Qué sí funciona? ¿Qué sí funciona? Ser sincero. La transparencia.
la transparencia al 100. ¿Qué mentira romantiza el emprendimiento en el Ecuador? ¿Qué mentira? O sea, porque nos dicen todo el mundo puede ser emprendedor, dale, emprendedor, pero sí se ha romantizado. Pero 7 de cada 10 emprendimientos quiebran. ¿Qué te romantiza que vas a ser tu propio jefe y vas a tener tiempo para ti? Y eso es Los mentira. primeros 4 años con mi hermana no tuvimos vacaciones. Claro. Y claro. Y a veces ni salario. Claro, mi hermana empezó sin salario. Yo sí, ya como salía trabajando, trabajé en el Aki, después trabajé en un restaurante y claro, yo ya tenía mi sueldo. Entonces a mí no me podían decir, oye, vas a entrar y sin sueldo. No, Claro. ¿cómo así? Ok. Entonces es esa parte de que te dicen, no, ya vas a tener tu tiempo. ¿Qué no te enseñan sobre el emprendimiento aquí en el Ecuador? Que fracasar está bien también. Que Es parte del es proceso. parte del proceso. Perdón. ¿Qué te hizo más fuerte? ¿La cocina, el negocio o el servicio? El servicio. Es lo que más te llega. Es lo que más me golpea hoy. Porque si no viniste a este mundo a servir, la verdad no viniste para nada. No sirves para nada. Ajá, tal cual. Muy bien, gracias. Quiero agradecerte. No quiero dejarte ir sin un mensaje final. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que a veces están medios descarriados, que se sienten fuera de lo normal y dicen a lo mejor ya mi vida está hecho pedazos, no tengo arreglo? Y a los que están bien formalitos, que se desformalicen un poco. A ver, todos tenemos mensajes que dar. Todos tenemos una historia de vida. ¿Cuál sería tu mensaje? Uy, o sea, son temas fuertes. A ver, primero que tú eres lo que tú quieras ser. O sea, si tú quieres ser empresario, ya eres. O sea, Pero trabaja para eso. sí, fórmate, trabaja, piensa. Ahora hay tantas herramientas digitales en las que puedes basarte. De hecho, los mismos podcasts te enseñan cosas de que las que no deberías hacer o de las que deberías hacer. Pero lo que sí les diría es confía en ti. Confía en que eres suficiente para ti. Pregúntate según quién siempre. Según quién estás haciendo bien o mal. Según quién. Porque hay la persona obviamente que te juzga. Hay la persona que te dice, no, es que haces mal. Pero Y ¿según peor quién? con redes sociales. ¿Por qué? Trata de ver de la persona que te está juzgando cómo es su vida. ¿Por qué me vas a juzgar? ¿En función a qué? ¿Quién me dice que soy bueno? ¿Quién me dice que soy malo? ¿Por qué? Hoy por hoy, eso digo, de sentir una depresión, ¿está bien o está mal? ¿Según quién? Hoy, gracias a eso digo, todo este camino que he recorrido, lo que le digo a mis sobrinos, es haz lo que te apasione. Lo que te gusta. Haz lo que te guste. Sé quién quieres ser. Dios te puso aquí todas las cosas. Dios te dio este mundo maravilloso para que puedas ser dueño de esto. Ya pareces pastor. No. Todavía creo que mi lenguaje es todavía muy fuera del lugar Muy y del inclusivo. contexto para poder ser un pastor, pero sí Muy doy bien. gracias a muchas personas que se metieron en este rumbo Qué bien. de ayudarme a conocer a Dios. Don Luis también, Don Luis Astudillo, todas las Qué bueno. mañanas me manda un devocional. Ah, qué bien. Voy a casi Y a 2 ti sí años. te hace falta de lo que veo. Todos los Qué bueno. días. Y Es tienes parte que del ser constante. proceso. Y eso, o sea, confíen en ustedes, confíen en Dios, confíen en esa parte suprema que si nos dio esto es para aprovecharlo. O sea, está ahí Así para es. que lo puedas conquistar. Bueno, ese ha sido nuestro podcast, un podcast diferente con alguien disruptivo y sin filtros. Eso es nuestro programa. Quiero agradecerte, Luis, por estar en mi programa y no se olviden suscribirse a Sin Filtros con Marco. Y será hasta el próximo lunes a las 9 de la noche que continuaremos con otro invitado, asimismo especial. A lo mejor no es tan disruptivo como Luis, pero a lo mejor puede ser un pastor. Nos veremos en la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias, Luis, por estar en mi programa. Saludos a mi mamá, a mi papá, a abuela Pom y a mis hermanas. Nos vemos. Gracias, Chao. Luis. No se olviden. Productos del Chef, síganos en redes. Ya nos vamos. Sin filtros con Marco, el podcast. El
podcast.